Ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oremos, hermanos. Padre, amado Dios, te damos muchas gracias. Queremos pedirte que una vez más nos hables, Dios, nos permitas el poder refrescarnos, el poder alinearnos de acuerdo a tu consejo, que podamos tener, Señor, levantada esa fe, que podamos tener, Señor, esa convicción que tú eres el Dios que no nos dejas en el abandono. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en la idea o en el tema: Dios revierte en bendición el fracaso de los suyos. Dios revierte en bendición el fracaso de los suyos. En primer lugar, quiero empezar diciendo que en la vida no hay quien no tenga que enfrentar golpes dolorosos. No hay tan siquiera una sola persona humano, es más, el mismo Cristo en su humanidad tuvo que soportar el dolor. Por supuesto, hermanos, estos golpes se alcanzan por las diversas circunstancias de la vida. A veces le voy a decir 3 o 4 aspectos por cual a veces no nos podemos librar de los golpes dolorosos, de las angustias de la vida. Estos muchas veces se alcanzan por las circunstancias de la vida. La vida está envuelta en asuntos como lo que estoy mencionando. También pueden venir los golpes por, diríamos, por la maldad de los hombres, la maldad de los seres humanos unos con otros, traen a la vida tremendas fisuras, tremendos dolores, pero también puede ser por imprudencias nuestras. Hay veces que uno recibe golpes que no debió haber recibido cuando, por ejemplo, uno es un poco prudente. Pero cuando impera la imprudencia en nosotros, podemos alcanzar golpes dolorosos que no los teníamos en cuenta. Pudiera pensar en cualquier actitud que no sea una actitud coherente con la vida, ¿verdad? Pero también pueden haber golpes dolorosos por propósitos puramente de Dios. Hay
propósitos de Dios que, bueno, que a uno les cuesta el poder asimilarlos, el poder entenderlos. Por ejemplo, para hablar de algunas cosas generales, estaríamos hablando, imagínense lo que es una cárcel, lo que es ir a perder la vida o caer en una cárcel cuando la persona no ha cometido ningún delito y tiene que llegar a situaciones como esas. No es una cosa sencilla. Pudieran ser los dolores también por situaciones familiares, roturas de los matrimonios, porque cuando viene esa separación de matrimonios, es una situación terriblemente dolorosa, porque, por ejemplo, la Biblia lo determina a los cónyuges como una sola persona. Entonces, cuando se separan, es como separar la misma persona. O Pablo habla, alguno dice ligado a mujer, quédese así. También es una forma de ilustrar el matrimonio, que es una ligadura. Entonces, cuando esas ligaduras se rompen, es doloroso. Pudieran ser también los dolores que vienen a la vida por enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades terribles que, bueno, no hay otra cosa sino soportarlas. Puede ser por asuntos de finanzas. Cuánto dolor, cuánta situación adversa trae lo que es, hermanos, el estar endeudado, el que le estén embargando, el que le estén quitando aquello que es lo único que tiene. Pudiera ser también situaciones dolorosas como la pérdida de seres queridos, ¿verdad? ¿Cuántas madres se les desaparecieron los hijos? ¿Cuántos, hermanos, familias tuvieron que ir a enterrar a sus hijos cuando no era lo que esperaban? Y este es precisamente el caso de Noemí. El caso de Noemí es realmente una situación dolorosa la que ella tuvo que experimentar. Por ejemplo, al ver ella trasladándose o haber emigrado de Belén a Moán, a la verdad era pues se veía fácil, se veía viable, y en esta ocasión ella iba pues completa. Por eso es que decían los versículos ahí, ¿verdad? Que yo me fui con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías, o Dios me trae con las manos vacías. Dicho de otra manera, ella se fue con su esposo por el asunto del hambre que había en lo que era Belén o ahí en lo que era Judá. Y se fue con su esposa y sus 2 hijos. Y por supuesto, cuando ellos llegaron, hermanos, 11 o 10 años después de haber llegado a este lugar de Moán, lo que nos habla la Biblia es que murió Elimelec. Y no solo murió Elimelec, sino que muere Malión y luego también muere Chelión. ¿Qué o cómo podemos ver nosotros la situación emocional de esta mujer que nunca, por supuesto, ella hubiera pensado tal cosa? Ella realmente
sin duda pensó con su esposo que les iba a ir bien y que iban a resolver el problema. Pero no fue así. Ahora que ella regresa sin su marido y sin sus dos hijos y acompañado de Ruth, acá, hermanos, esta mujer viene destrozada, esta mujer viene terriblemente herida, esta mujer viene con una actitud de amargura, porque esos son los versículos que nosotros leíamos acá en el versículo 20. Incluso vamos a leer desde el versículo número 19. Y anduvieron pues ellas dos y llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, dice, se conmovió por causa de ella. Y decían, ¿no es esta Noemí? Si usted le pone atención a ese versículo 19, prácticamente Noemí, que lo que también significa es, diríamos, es feliz, ¿verdad? Hermosa, cualquier nombre de esos da con lo que es el nombre Noemí. Entonces ellos están diciendo, la gente ahí se admiró en el pueblo cuando la ven llegar. ¿Cómo sería el aspecto de esta mujer cuando viene llegando? ¿Cuál sería el aspecto? Caminaron, dice, y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verla y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, con signos de interrogación, hermanos, pero si es la dulce Noemí, es decir, también el nombre Noemí es dulce. ¿Qué es lo que les impacta a ellas acá? Lo que les impacta a las mujeres de Belén o de este lugar es la condición en la que venía Noemí, la condición de despojada, de destruida. Sin duda su aspecto, hermanos, decía mucho, porque ellas desde que la vieron dijeron, pero no es esta la dulce, no es esta la hermosa, no es esta la feliz, no es esta, pero miren cómo viene. En este caso, en el verso 20 es a donde ella les dice, y ella respondió, no me llaméis Noemí, es decir, no me llamen feliz, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque, ¿por qué me llamáis Noemí? O decir, ¿por qué me llamás linda? ¿Por qué me llamás alegre? Ya, pues Jehová dio testimonio contra mí, el Todopoderoso. Así que la expresión de Noemí es, ya no me llamen de esa manera, llámenme amargura. Amargura. ¿Qué significa esto de amargura? Una mujer que ha sido golpeada, una familia que ha sido, llamémosle, destruida en sus emociones, en su familia, en su mismo entorno. Pues realmente no era para menos. Pues es acá, hermanos, cuando a causa de los fracasos, como decíamos, se llega a una situación de esta, cuando se ha perdido tal vez el hogar, cuando se ha perdido la familia, cuando se ha perdido la salud. Siempre en estos casos es cuando, al igual que Noemí, las personas, hermanos, expresan su
su angustia, expresan sus emociones de una manera tan negativa como lo hace Noemí. Entonces, en este caso, parecería que, bueno, no que parecería, de acuerdo a lo que Noemí está expresando, hermanos, Noemí acá prácticamente ella dentro de su visión, dentro de su vida, ella ya no tiene más expectativas. Ella ya no tiene más esperanza. Ella ya no tiene la idea de que va a rehacer su vida, de que le va a cambiar la vida. A tal grado que su situación es tan grave que ella no está de acuerdo que le llamen Noemí, sino que le llamen amargura, porque en amargura es como Jehová dice, me ha mandado o me ha hecho estar. Entonces, como decíamos, cuando se pierde todo, ¿verdad? Esto como que trae la idea de que se acabó el mundo. Y eso es natural. Pues siempre, hermanos, como hombres reaccionamos, como seres humanos reaccionamos de esta manera. Pero lo que yo quiero dejar en esta tarde es lo siguiente. Como decíamos, a manera de tema, decía que los fracasos, decíamos que Dios revierte en bendición los fracasos de los suyos. ¿Qué esperanza podía tener esta mujer? ¿Qué expectativas podía tener Noemí? Ninguna. Pues ahí estaba, hermanos, completamente hecha una necesidad. Ahí había ya expresado todo lo que ya ella era en ese momento. En este caso, vemos que aquí aprendemos algo que debe de ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco estamos exentos de los problemas, de los golpes dolorosos. Sin duda, si no es usted, ¿y por qué no usted? Si no somos nosotros, también los que están a distancia, hermanos, están sufriendo situaciones que tal vez no sean el caso de Noemí, pero pueden ser otros casos dolorosos. Como ya yo mencionaba, el caso que se haya perdido la armonía del hogar, que se haya perdido la salud y no hay forma como poder revertir la situación por falta de lo económico o porque es ya algo que ya no tiene salida, ¿verdad? Pudiera ser por el asunto económico, dice uno, ¿y qué hago? Ya no hay nada que hacer. Y muchas personas lo que hacen, hermanos, siempre es pensar en lo fatal, ¿verdad? Gran mayoría de personas lo que hacen es irse a lo fatal. Por lo menos Noemí acá, por lo menos ella lo que dice, ya no me llamen así dulce, no, ya por favor me están ofendiendo, mejor llámenme amarga. Por lo menos es algo pasadero, pero hay casos donde las personas cuando se ven en una situación terriblemente dolorosa y que ya no hayan salida, se dan muchos, hermanos, los casos de suicidio. Se da mucho, es más en medio de personas que profesan la fe en Dios. Dicen, no, ya Dios no me oyó, ya Dios no me dio una salida,
¿cómo puede ser? Y empiezan como a reclamar a Dios, como sería el caso de acá Noemí, ¿verdad? Entonces se piensa que ya se perdió todo. Sin embargo, nosotros vemos acá que, de acuerdo al tema que decía, Dios, hermanos, Dios siempre va a revertir en bendición los fracasos de su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Lo hizo, por supuesto, hermanos, lo hizo con muchos hombres y con muchas mujeres dentro de lo que vemos en el caso de las historias o las historias en la Biblia. Eso es algo que lo vemos nosotros reflejado en el caso de la Biblia. Vemos acá, por ejemplo, ¿qué fue lo que vamos a leer del capítulo número 2, verso 1 al 2? Se lo leo rapidito. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoja espigas y vaya tras las espigas en pos de aquellos en aquellos campos. Fue pues, verso 3, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Por eso es que le digo que siempre dentro de lo que es la vida en Dios no se pierde. Siempre de lo que es el ámbito en Dios, aun cuando pareciera, hermanos, que ya no hay salida, Dios revierte aquello que está en nuestros corazones, como sería en el caso de, hermanos, de Noemí, ¿verdad? Acá vemos que esto no fue una casualidad. Esta anciana, ya diríamos, ya venía con todo su negativismo, pero Dios permitió que le siguiera Ruth, y a través de Ruth Dios iba a bendecir a su hija Noemí. Porque digo su hija porque era una israelita. Y lo que vemos acá es que pensemos un momento, ¿cómo fue que quien estaba prácticamente sacando la cosecha era un hombre rico? Y este hombre rico era pariente de Elimelec, el marido de Noemí. Y vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo número 4, hermanos, vamos a leer rapidito, si puede usted, y en el versículo número 11, para que avancemos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrate y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Y Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová, fíjese, aquí está Dios, hizo que concibiere y diese a luz un hijo. Verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, load sea a Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre
será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de lo más valor para ti que 7 hijos. Y tomando a Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, la que lo cuidaba. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y quiero sumarle, ¿de dónde, hermanos, vino Cristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dicho de otra manera, los fracasos que se dan en la vida de los hijos de Dios, Dios los revierte, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios los revierte en bendición. Dios los revierte en bendición. Eso es lo que hizo con esta mujer que venía en las condiciones que menciona acá la palabra. Eso es, hermanos, un mensaje y debe de ser una motivación para nosotros. ¿Por qué debe de ser una motivación para nosotros, hermanos? Porque el Dios de ayer es el Dios de ahora y es el Dios de mañana. Y el Dios de Israel, yo no sé, hermanos, si estoy equivocado. No sé si también el Dios de Israel es el Dios nuestro. Claro que no estamos equivocados. El Dios de Israel es el Dios tuyo y el Dios mío. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Qué queremos decir? Que, hermanos, que por causa de los problemas, de las angustias que pueden venir a la vida, por causa de las amarguras, hermanos, no permitamos cerrar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Porque a veces estamos tan amargados, estamos tan desesperados y tan angustiados por las situaciones que nos están pasando, y decimos: no, de esta ya no se puede, ya no hay salida, ya me doy por vencido. No se dé por vencido. Damos un amén. No se dé por vencido. ¿Por qué no debemos de darnos por vencido? Porque aquí estamos viendo, hermanos, algo precioso. Yo estoy viendo algo precioso. Yo cuando estaba viendo esto estaba llorando y dije: gracias Dios, porque los fracasos de tus hijos tú los reviertes en bendición. Qué bendición esta mujer que no tenía ya ninguna perspectiva. Justamente fue el Señor, hermanos, que empezó a trabajar en pos de la bendición de esta mujer golpeada, viuda, herida por la pérdida de 3 seres queridos. Fue Dios el que permitió que viniera Ruth con ella. Fue Dios que aprovechó la pobreza en las condiciones que ellas vinieron, para que esta muchachita que se llama Ruth fuera, hermanos, a espigar. Espigar, entiéndase, que es ir a recoger lo que los segadores van dejando ahí como botado, aquello que ya no lo recogen, como granos que van quedando ahí de lo que están ellos espigando. Eso se llama espiga. Eso es lo que la pobreza la lleva a buscar, esos granos. Pero
ahí estaba la mano del Señor, porque el Señor la llevó a espigar a Ruth, nada menos, hermanos, ante un hombre que era un millonario, que era un terrateniente, y que este terrateniente era pariente de Elimelech. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y por qué le menciono que era pariente de Elimelech? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las culturas judías, el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda del pariente. Es decir, este caso era el que le iba a tocar a Booz, por ser el pariente cercano del finado. Puede haber sido Malión o Chelión. Él era el pariente cercano de estos muchachos que murieron. No se sabe quién era el marido de Ruth, ¿verdad? Pero él era el pariente. Pero no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. ¿Cuántos creen que eso es así, hermano? En Dios no hay casualidades. En Dios lo que hay son realidades. Fue él el que llevó a esta joven a este campo, y justamente la llevó ante el que la podía redimir por ser pariente. Luego que nosotros sabemos ahí de qué manera pues empezaron a arreglar este asunto, luego la tomó como esposa, y luego que la tomó como esposa le dio un hijo que en este caso se llamaba Obed. Y este hijo no tanto se lo adjudican a Ruth, sino que se lo adjudican a Noemí. Noemí se lo llevan para que Noemí lo tome en su regazo, y la alaban las mujeres de Belén y le dicen: tú eres bendita, tú eres, Dios no te ha dejado. Es que Dios nunca nos va a dejar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es que Dios nunca va a dejar a su pueblo. Es que Dios siempre, hermanos, de las lágrimas, del dolor, levantará a sus amados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso decíamos que no permitamos que la amargura y la desilusión nos aniquile las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque, por último, como decíamos, la gente lo que busca es un puente, lo que busca es una pistola, una pastilla. Que las amarguras, que las situaciones que estamos pasando, que no interrumpan las bendiciones que Dios tiene con nosotros, hermano. Por ejemplo, si nosotros vemos la tragedia de Job, Job se pudo haber pensado que ya no tenía esperanza. Job pudo haber pensado que, bueno, quedó sin bienes, quedó sin familia, quedó sin salud, quedó totalmente, hermano, desposeído de todo, a tal grado que la misma esposa lo señaló como un fanático. Pero ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a ver lo que Dios hizo. Váyase al libro de Job rapidito para que luego nosotros vayamos concluyendo. En el capítulo número 42, vaya conmigo corriendo en el versículo número 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Están leyendo, hermano? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. ¿Y qué más dice?
Vamos a ver si están leyendo. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, que dice, más que el primero, porque tuvo, hermanos, 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Baruch. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Esto es el Dios, hermanos, el Dios real, el Dios poderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios eterno, el Dios amante. Él revierte aquello doloroso en bendición. Él lo hizo con Ana cuando Ana estaba amargada por su esterilidad, pero Dios le recompensó. Dios le cambió su panorama de amargura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios en el capítulo número 2 de Primera de Samuel, verso 21, la estéril, Dios la bendijo con hijos y con hijas. Ese es el Dios que le estoy predicando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El fracaso, hermanos, Dios lo revierte para bien. Por ejemplo, el caso de José, el dolor y la angustia de José. Y esto es para que se levante su condición de desánimo. El caso de José parecería que no tendría ninguna solución. Aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos, aquel joven que fue a quedar dentro de la esclavitud de Egipto, no tenía esperanza, pero Dios de la cárcel misma lo sacó para que fuera delante de Faraón, y luego que le reveló lo que Faraón había soñado, Faraón, hermanos, lo estableció como el segundo señor de Egipto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo estableció como el segundo señor de Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Que todo aquello, hermanos, que pareciera que ya no tiene sentido, ¿verdad? Todo aquello que uno a veces se queja y dice, pero ¿por qué? A veces uno dice, ya no hay para dónde. Pero aquí lo que estamos viendo es que aun cuando Noemí pudo pensar eso, y es cierto, lo exteriorizó, pero mire a dónde la llevó el Señor. Dice Pablo a los Romanos en su capítulo 8, verso 28, dice, hermanos, de modo que aquellas cosas que le suceden a sus hijos, hermanos, todas sin excepción, dice su palabra, sirven para bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Por eso es que el creyente no podemos ponernos en las condiciones de aquellos que no tienen a Dios. El creyente debe de tener otra actitud. El creyente debe de tener otra esperanza. Nosotros como creyentes debemos de saber que tenemos al Dios Todopoderoso, y que no importa cuál sea, hermanos, el dolor, el golpe que hayamos recibido dentro de la vida, esto puede haber sido por las razones que sean, como decíamos al principio. Pueden ser por lo malo que es este mundo, puede ser por las imprudencias nuestras.
no importa cuál sea la situación, nosotros esta tarde debemos de saber que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un poderoso amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que no se queje por lo que está pasando. Así que no le ande contando al mundo su fracaso. Así que no le llore a los hombres. Damos un amén. Así que aprendamos a quedarnos quedos, como dice el Salmo. Dice, quedémonos quedos y Dios hará. Dios hará. Dios hará. Por eso es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, aprendamos que de los escombros Dios hace cosas grandes. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. De los escombros de esta Noemí, hermanos, increíble. De ahí nace Obed, de Obed nace Isaí, de Isaí nace David, y de la descendencia de David nació nuestro Salvador Jesucristo. ¿Será poco lo que le dio aquella amargada? ¿Será poco lo que le dio? A tal grado que esta mujer amargada, hermanos, la bendijo Dios de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Quedarnos siempre conscientes de que nuestro Dios es el Dios que conoce nuestras necesidades. Es el Dios que le duele los golpes y las lágrimas que las situaciones nos han traído. Es un Dios que dice, es cierto, fue por imprudencia, fue por causa de la maldad del hombre, es cierto, pero yo la voy a bendecir, yo lo voy a bendecir. Y eso es lo que estamos viendo acá, la bendición del Señor. Eso es, hermanos, Dios revierte en bendición el fracaso de lo suyo. Pero también últimamente es importante señalar que esto Dios lo hace con los suyos. De un amén los que pertenecen al Señor. Esto Dios lo hace con su pueblo. Con su pueblo. Esto no es un asunto que Dios lo llevará a cabo con aquellos que son sus enemigos. Por eso es que vale la pena, hermanos, pertenecer al pueblo del Señor. Porque cuando pertenecemos a su pueblo, bueno, no nos desesperemos, no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque como el buen padre, el Señor estará pendiente. Por ejemplo, cuando José estaba en su angustia, cuando José estaba en esa condición, ¿qué decía el Señor? Me imagino que el Señor estaba observando a José. Sí, es duro lo que te está pasando. Los mismos hermanos tuyos son los que te han hecho tanto daño. Es duro lo que te está pasando, José. Estás siendo acusado inocentemente. Es duro, José. Estás en la cárcel pagando lo que no debes. Es duro, José. Y quiero decirte, José, estoy pensando que yo te voy a sacar de ahí. Que ese fracaso, ese dolor se va a convertir en bendición. Yo estoy para ayudarte. Y eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo con Job. Eso fue lo que hizo con Ana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y eso es lo que va a hacer contigo. Y eso es lo que va a hacer contigo. Así que deja de andar llorando. Llórale a Dios. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y me
pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó y oyó mi voz y me sacó del lodo cenagoso. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es estar quedos, y el Señor hará, ¿verdad? No se queje, no diga, ¿será que Dios no sabe lo que me está pasando? ¿Cómo no? Dios sabe mejor las cosas que nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es aprender dentro de la palabra que aun cuando pensemos que ya no hay salida, es todo lo contrario. Es ahí donde entra Dios y cambian los panoramas terribles para bien. Así que ese es el consejo de esta tarde. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta tarde por tu amor, por tu bendición, por tu consejo. Te agradecemos porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios bueno, ese Dios que levantas al caído, que restauras al que está angustiado. Tú eres ese Dios que de las cenizas haces cosas grandes. Ese Dios que no te complaces en la maldad. Te agradecemos esta tarde porque tenemos un Dios, o te tenemos a ti como el Dios que nos amas, como el Dios que te duele vernos golpeados y por tanto nos restauras y nos exaltas. Gracias, Dios. Levante sus manos, dígale: gracias por tenerte a ti, Dios. Dígale: gracias por ser de tu pueblo. Así que no se desanime cuando esté pasando por el fuego de las pruebas o por las calles